Esta conferencia comenzará a grabarse. Para que puedan acudir posteriormente. Muy buenos días, bienvenidos a la clase de metodologías de la investigación de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón. En el marco del tema que estamos avanzando, que se llama Modelo Metodológico de la Investigación Comunicacional, hemos visto en jornadas pasadas el nivel epistemológico. Hemos hablado de los paradigmas. En la clase anterior también hemos hablado de este ejemplo del modelo teórico que habla respecto a la comunicación, es decir, cómo conciben los investigadores la comunicación. Hoy vamos a referirnos al nivel metódico y al nivel técnico, los dos últimos niveles que propone María Inmaculada Basaludo López. Acá, por si acaso, aquí hay un link para descargar los abordajes comunicacionales y enfoques teóricos planteados por Torrico. La investigación es la aplicación de la teoría en la realidad. Por tanto, para poder desarrollar un proyecto de investigación, tenemos que saber teoría. ¿Y qué es la teoría? Son aquellos aportes o constructos que se hacen sobre un objeto de estudio. En nuestro caso, la comunicación. El abordaje pragmático y sociotécnico consideran a la comunicación como un proceso. Emisor, medio, mensaje, receptor. El abordaje político-cultural o cultural, para nosotros, se refiere y considera a la comunicación como un fenómeno sociocultural, una extensión de la cultura. Y el abordaje crítico considera a la comunicación como un derecho, una reivindicación que permite específicamente a las personas que no tienen poder a llegar al poder, en el marco de las concepciones de los paradigmas. Hoy vamos a ver el nivel metódico, ¿ya? Pues hay una relación entre la metodología y la teoría. En realidad, la teoría define la metodología. Primero, vamos a señalar qué es el método. A ver, voy a pedir, por favor, me gustaría que... a ver... Abril, ¿me escuchas? Abril, activa tu micrófono. Abril Rebeca Rodríguez. ¿Escuchas? Activa el sonido. ¿Qué pasó acá? Creo que se fue a mayo. Pucha, no sé. No, por el mes. Ok. Bueno. Alejandra Choque. Alejandra. Buen día, Gunnar, le escucho. Buenos días. Por favor, ¿puedes dar lectura a este primer párrafo? Sí. Nivel metódico. Método es el conjunto de pasos que permiten llegar a un fin concreto en el marco de la investigación comunicacional. El nivel metódico permite elegir un método para utilizarlo en nuestra investigación. La teoría define el método. En este caso, ustedes lo que tenemos que hacer al empezar una investigación es identificar con qué paradigma consideramos. Una vez identificado el paradigma, directamente al estudiar nuestro objeto de estudio, tenemos una postura, una definición. Como somos comunicólogos, nuestro objeto de estudio es la comunicación. Entonces, hay que entenderla como un proceso o como un fenómeno sociocultural o como un derecho. En esta materia, vamos a tomar teorías de la comunicación 1, la materia que han avanzado el anterior semestre, sobre comunicación. Esas teorías, aquellos autores, algunos, por ejemplo, Harold Laswell, Paul Lasserfeld, Carl Levin, Carl Hoagland, estoy hablando, por ejemplo, de Elizabeth Noel Mauss, o también justamente podemos señalar de Roland Barthes, o podemos referirnos a William Sharp, consideran a la comunicación como un proceso. Entonces, vamos a partir de esas teorías. Y a partir
de esas teorías, valga la redundancia, vamos a determinar el método más conveniente. El método se define en función de la teoría. Los autores de la comunicación o de los estudios sobre la comunicación que ustedes elijan, para tener coherencia con sus aportes, necesariamente identificamos un método relacionado con ellos, ¿ok? El método depende de la teoría. No podemos elegir al método sin considerar la teoría. Por favor, Andrea Siles. Andrea. Andrea. Está conectada al audio. Andrea. ¿Dónde se me han perdido? Andrea Siles. Solamente han ingresado para... Ah, aquí está. ¿Qué pasó? Sí, Gunnar, no da. O sea, no da tu micrófono. Ok, ok. Oh, ¿tu audio no da? No, pero raro. A ver. Andrea Siles me dice que está conectado al audio. Había que revisar quizás tu micrófono. ¿Listo? Brisa González. Brisa. Sí, Gunnar. Perfecto. ¿Me puedes justamente dar lectura de lo que está señalado acá, por favor? Sí. Rodrigo Barrantes, un investigador costarricense, señaló el establecimiento de enfoques metodológicos, no confundir con los enfoques teóricos señalados por Eric Torrico, por su aplicación en la investigación social, en nuestro caso comunicacional. Barrante propone dos enfoques, cuantitativo y cualitativo. Cada uno de estos enfoques determina el uso de un determinado método. El enfoque cuantitativo considera los métodos experimental y no experimental. El enfoque cualitativo considera los métodos fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodología, investigación-acción y biográfico. Muy bien, muchas gracias. A ver, aquí estamos hablando de enfoques metodológicos. Este señor es Rodrigo Barrantes, ¿sí? Y Rodrigo Barrantes es un profesor estadounidense, sacó el año 2002 un libro muy interesante que es Investigación, un camino para el conocimiento. Y en ese libro estableció justamente la relación entre paradigma y teoría y los enfoques. Habló de enfoques metodológicos, no confundamos con los enfoques teóricos que señala Eric Torrico. Y de manera concreta, él habla de dos enfoques metodológicos, cualitativo y cuantitativo. Hay otros autores, como por ejemplo Hernández y Sampieri, quienes señalan a cuantitativo y cualitativo como métodos. En realidad, si partimos de la definición de método como un conjunto de pasos que permiten llegar a un fin concreto, lo cualitativo y cuantitativo no es un método en sí, es una condición, es una característica del conjunto de pasos, ¿ya? En lo que hablamos del enfoque cuantitativo, nosotros buscamos variables que son sujetas a conteo y medición. ¿Ustedes por qué han avanzado en estadística? A ver, ¿para qué han avanzado en estadística? Vamos a ver, este curso está muy silencioso. Darlene. Orellana. Oye, creo que voy a llamar lista, che. No sé, ¿dónde se ha ido Darlene? Sí. Darlene. Sí. ¿Para qué hemos avanzado en estadística? Con toda franqueza. Para definir qué tipo de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa. No, en realidad la estadística siempre va a ser cuantitativa. Hemos avanzado en estadística, ustedes han avanzado en estadística para conocer el enfoque cuantitativo, ¿ya? Y por eso de manera puntual, métodos es una materia posterior a estadística. Para poder hacer encuestas, nos dice Andrea, sí, efectivamente, en realidad la estadística es ayuda a comprender específicamente el enfoque metodológico. Ya, perfecto, gracias por la participación, Darlene. Lo cuantitativo,
A ver, ustedes en estadística han identificado frecuencias, medidas de tendencia central, ¿sí? Pero sobre todo el tratamiento de frecuencias, han hecho histogramas, etcétera. Pues eso han desarrollado para hacer investigaciones bajo el enfoque cuantitativo. Pero lo cualitativo no trabaja con medidas, sino trabaja justamente con otros elementos que existen en la realidad, pero no se pueden medir o contar. Por ejemplo, Dayana, ¿estás en línea? Dayana, hola. Perfecto. ¿Tú me puedes dar un ejemplo de algo que no se puede medir, pero que sabemos que existe? Algo que no se puede medir. O contar. O sea, podemos contar los años, la cantidad de personas, la cantidad de casas, la cantidad de bancos, la cantidad de universidades, la cantidad de carreras, pero hay cosas que no se pueden contar o medir, como por ejemplo, ¿te El puedo hacer una... pensamiento. ya, sí, no se puede medir el pensamiento. Depende de qué pensamiento también, ¿no? A ver, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Una pregunta Claro, personal. ¿Tienes claro. pareja, chico? No, Ya, pero has tenido, ¿verdad? sí, Perfecto. ¿Cuánto lo querías? mucho. ¿Y cómo sabes que era mucho? Ay, ¿Has no contado, has sé. medido? Ajá, eso no se puede medir ni contar. Los sentimientos, la inspiración, la creatividad. ¿Quién de ustedes me va a decir que no existe creatividad, verdad? El firmamento, dice Yamil. Bueno, ok, pero el firmamento está en todos lados, Yamil. Perdón, Ibar. Hay cosas que no podemos medir, pero que las sentimos, los sentimientos. Algunos dicen la inteligencia, que se mide con el coeficiente intelectual. No, o sea, hay 7, 8 tipos de inteligencia, considerando 7 que plantea Howard Gardner, y aparte la inteligencia emocional que plantea Daniel Goleman. No podemos medir ciertas cosas. La inspiración, por ejemplo, no se mide, la simpatía, etcétera. Entonces, esos elementos es necesario tenerlos en cuenta, y para investigar sentimientos, emociones, pensamientos, cultura. La cultura no la podemos medir. No podemos saber, aquel es más culto que este. No, o sea, no podemos medir la cultura. Entonces, de manera concreta, para estudiar a la comunicación como cultura, como fenómeno social, o estudiarla como un derecho, se encuentra el enfoque metodológico cualitativo, ¿sí? A ver, alguien tiene una pregunta acá, el perdón. Bueno, sí, claro. El perdón también justamente puede ser algo que no podemos medir y contar. Para tener en cuenta y para poder señalar, el enfoque metodológico depende de la teoría. Si vamos a utilizar el abordaje pragmático y sociotécnico, considerando a la comunicación como un proceso, emisor, medio, mensaje, receptor, pues, y vamos a estudiar los efectos, es decir, lo que produce un proceso de comunicación, vamos a tener en cuenta un enfoque metodológico cuantitativo. Por otro lado, si vamos a estudiar a la comunicación como un fenómeno social, extensión de la cultura, o como un derecho, pues no podemos medir ni derechos ni cultura. Tenemos que estudiarlo bajo el enfoque metodológico cualitativo. Si vamos a aplicar el enfoque metodológico cuantitativo, Rodrigo Barrantes establece que existen dos métodos, experimental y no experimental. El experimental, como dice su nombre, estudia a los sujetos bajo condiciones de laboratorio, influye en su comportamiento. El no experimental estudia a los sujetos, a las personas, sin que el investigador pueda controlar su comportamiento. ¿Ya? En cambio, al próximo semestre, ustedes cuando avancen en metodologías de la investigación 2, van a avanzar el enfoque cualitativo y van a hablar sobre la fenomenología, un método de la filosofía que vamos a estudiar en la comunicación, la etnografía, un aporte de la antropología, teoría fundamentada, que viene específicamente de la lingüística del lenguaje,
la etnometodología, que viene de la sociología, la investigación-acción, que es un método social que se aplica en la educación, psicología y obviamente en la comunicación, y el método biográfico, entre otros métodos, ¿ya? También aquí puede ser el análisis crítico del discurso de Van Dyck, pero eso van a estudiar en métodos 2. ¿Y por qué van a estudiar en métodos 2? Porque van a utilizar las teorías de la comunicación que han avanzado en la materia de teorías de la comunicación 2. Por ejemplo, algunos autores, Luis Ramiro Beltrán, van a avanzar lo que dijo Gramsci, lo que dijo Habermas, lo que dijo Horkheimer, lo que señaló Vincent Mosco, entre otros autores. O también van a avanzar la teoría de el abordaje cultural, con los aportes en teorías de la comunicación 3, Jesús Martín Barbero, Rosana Reguillo, Valerio Fuenzalida, Rosa María Alfaro, Pierre Bourdieu, entre otros autores, Néstor García Canclini, entre otros autores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, queridos amigos, compañeros? ¿Alguna pregunta? Gunnar, buenos días. Disculpe, ¿me puede escuchar? Claro que sí. ¿Por qué te has El puesto el nombre enfoque del... es Dale. que es el usuario, papá, perdón. Ajá. El enfoque cualitativo, entonces, puede acompañar al enfoque cuantitativo. O sea, sí o sí tenemos que hacer un enfoque cualitativo. Buena pregunta. Sí, puede ser complementario, no es opuesto. Si tú te pones a investigar, por ejemplo, variables, como la cantidad de personas o la cantidad de jóvenes que asisten a las clases virtuales, una variable, la cantidad de asistentes, y me pongo a pensar la cantidad, no sé, la creatividad que tienen los asistentes, o sea, que tengo justamente dos elementos que estoy investigando, la cantidad de asistentes puedo medirla, pero la creatividad no. Entonces tengo que utilizar ambos enfoques. Este tipo de investigaciones se llama de enfoque mixto o cual y cuantitativo. Y obviamente hay que utilizar, por un lado, autores que hablen de la comunicación como proceso, y por otro lado hay que utilizar también autores que hablen de la comunicación como fenómeno, ¿ya? Pero eso depende específicamente de aquellos elementos. Por un lado estoy midiendo y por otro lado estoy describiendo. En muchos aspectos es como hacer dos investigaciones. Es una investigación compleja, ¿ya? Y es como hacer dos investigaciones como tal. Por razones académicas, en la materia, vamos a concentrarnos específicamente en lo cuantitativo, ¿ya? Y la razón, basta decir, ustedes han avanzado teorías de la comunicación bajo el abordaje pragmático y sociotécnico, por esa razón. Ya cuando hayan pasado métodos 2, van a haber otras materias como por ejemplo comunicación para el desarrollo o planificación y proyectos sociales, donde van a haber ambos enfoques. Y llegando a una materia en la cual nos vamos a volver a ver diseño del perfil y proyecto de investigación, pues sencillamente allí van a utilizar lo que tú dices, pueden utilizar estos dos enfoques, dependiendo del objeto de estudio. María Fernanda, ¿puede explicar los métodos experimental y no experimental, por favor? Ok. Vamos justamente con un pequeño ejemplo que puedo referir, ¿ya? Cuando queremos utilizar el método experimental, pues sencillamente el investigador tiene dominio del control de los sujetos que está investigando. Método experimental. A ver, vamos a poner, bueno, laboratorio. A ver, a ponerlo simple y sencillo, ¿ya? Método experimental. Bueno, a ver, vamos a poner justamente ratones en laboratorio. A partir en el ejemplo, ¿sí? Acá, vamos a ver una fotito de algo que es un método experimental esto es el método experimental en ciencias médicas para poder comprenderlo puntualmente. Aquí tenemos un conjunto de ratitas que son estudiadas
ayer decían que se ha encontrado o que los chinos han encontrado la cura contra el coronavirus. Seguramente habrán experimentado esa vacuna específicamente en animalitos. Lastimosamente hacen eso. Ya, el método experimental es cuando el investigador, de acá, tiene el control sobre los sujetos que está investigando. De la misma manera como, por ejemplo, los retiene a estos animalitos para la experimentación, hay algunos investigadores que controlan el comportamiento de los sujetos, aunque parezca difícil, pero a veces sucede. Hay ciertos ejemplos, por ejemplo, que los investigadores llegan a condicionar el comportamiento de las demás personas. Y acá justamente les voy a poner un ejemplo respecto a un reality, más o menos, que justamente se establece, o quiero justamente que podamos conocer. Pues estas fotos que están viendo es de un reality famoso, empezó en Holanda, o empezó justamente en Europa, pasó hacia la Argentina. Yo recuerdo que cuando estaba allí, bueno, solamente quiero ver la foto, quiero mostrar solo la foto. Aquí vamos con la imagen. Aquí está. Bueno, resulta que estas personas han pasado un proceso de selección para convivir en una casa. En los años 40, un escritor famoso de apellido Wells sacó un libro que era El Gran Hermano. Y más o menos reproduciendo esa lógica se hizo a finales del siglo XX, por 1900 y pico, este reality, este concurso, donde estas personas pasaron un tiempo viviendo juntas en una casa. Y se escuchaban una voz en la casa que les decía qué tienen que hacer, qué tenían que hacer. Tenían que hacer ejercicios, reunirse, etc. Obviamente que, y bueno, todas sus actividades eran televisadas, ¿ya? Y de acuerdo a su comportamiento, la audiencia definía quién se queda y quién se iba, se va o se queda, ¿ya? Y fue un reality muy famoso porque, pues, se podía ver inclusive la comunidad, la integridad, inclusive hasta la intimidad de algunas personas. Entonces, los productores de este programa influyeron en su comportamiento, les decían qué tenían que hacer. Es lo mismo el método experimental. En el método experimental, el investigador influye en el comportamiento de las personas, les dice qué tienen que hacer y las personas lo hacen como tal. El investigador tiene el control sobre el comportamiento de las personas. En cambio, el método no experimental es lo contrario, ¿ya? Uno puede poner una cámara, por ejemplo, en no sé, en un lugar, una cámara, la calle, no sé, a ver, cámara espía, vamos a ver. Bueno, puede colocar una cámara como esta, y bueno, puede colocar justamente, a ver, imágenes de cámara de seguridad. Ahora vamos a ver. Voy a poner una cámara, Dios santo, me ponen cámaras de seguridad aquí. Imágenes captadas. O cámaras de seguridad. Aquí está. Podemos observar, acá está, por ejemplo. Capturas captadas por cámaras de seguridad. Ahora vamos a ver esto. Bueno, esto puede ser trucado, pero vale por el ejemplo. ¿Ya? Acá vemos una imagen de una cámara de seguridad. Y entonces, el método no experimental es captar el comportamiento de las personas sin que el investigador pueda influir en ellas. En este caso, la persona se habrá vestido de monstruo, no sé, o de rana, ¿ya? Y una cámara de... Dios, no, ¿por qué eso? Si me enviamos vamos a morir. ¿Qué? ¿Qué Marlene? ¿Quién dice? ¿Que Mauricio que se viste así? ¿Qué? Bueno, sencillamente el investigador observa, entrevista, pero no condiciona el comportamiento de los sujetos de estudio. Ese es el método no experimental. En la mayoría, el método experimental es mucho más caro.
Sencillo, porque ninguna persona no se somete libremente a ser investigada y a que otra persona te diga qué es lo que tienes que hacer, bueno, sin recibir algo a cambio, por decirte así. Yo recuerdo de una investigación que nos comentó un profesor respecto a una universidad, donde un estudiante hizo su tesis. A ver, vamos a ver. Y bueno, empezó justamente con piedritas. Partió con la idea de que el marketing es capaz de vender cualquier cosa, hasta piedras. Entonces, partiendo de esa idea, lo que hizo este investigador fue recabar piedras, supuestamente desde Copacabana, ¿ya? Y luego, estas piedritas les puso un nombre interesante, Icchu. Se escribe así, Icchu. Bueno, aquí sale Icchu, pero bueno, era una marca que habían colocado a las piedritas. Y bueno, estas piedritas tenían esta marca y estaban embolsadas, traídas desde Copacabana y que sencillamente tenían que o podían venderse. Uno tenía que comprar estas piedritas, hacían una campaña publicitaria para que uno tenía que comprar estas piedritas para regalar a sus amigos y para transmitirles buena suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que hicieron una campaña publicitaria y hubo gente que compró estas piedras. O sea, es decir, aquí se puede ver que se llegó a influir en el comportamiento de las personas. Y sencillamente estas piedras, bueno, fueron compradas, adquiridas como tal. Entonces, bueno, se hicieron las aclaraciones al respecto y que se dijo que era un experimento en realidad. Cuando uno hace un experimento, condiciona el comportamiento de las personas. Entonces, ese es el sentido del método experimental. Es muy caro porque realmente tiene que invertir recursos. Invertir en una campaña publicitaria para vender piedras no es gratis, es caro, pero en muchos aspectos, como se puede ver, se ha condicionado el comportamiento de estas personas. Y es un ejemplo que podemos tomar específicamente como tal de un método experimental. ¿Alguna pregunta? ¿Dentro de qué enfoque están los métodos experimental y no experimental? Dentro del enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque sencillamente vamos a identificar comportamientos, actitudes comunicacionales que hablen respecto a las, a las situaciones emergentes como tal, ¿no? Entonces, es dentro del cuantitativo, lo experimental y lo no experimental. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Podemos continuar? ¿Continuamos? Vale, vamos a continuar. Entonces, voy a copiar justamente en base a esa pregunta lo que me decías de los vínculos. Voy a colocar para podernos referir respecto a los vínculos. Bueno, hemos visto el paradigma, ¿sí? Hemos visto el paradigma y voy a colocar aquí, a ver, formato, presentación, tablas, ver cuadrículas, ya. Lo que quiero justamente mostrarles a ustedes es esto. Un paradigma positivista, cuando hablamos de paradigmas, nos recibimos a la concepción del mundo. ¿Sí? Es decir, el vínculo entre el investigador y los sujetos de estudio. Esto se refiere al paradigma. Con esto nos referimos a paradigma. Cachito, voy a mejorar la presentación. Propiedades, diseño. Es que un ratito, propiedades, bueno. Hecho de tabla, fila, columna, texto. Hecho texto alternativo, no. Ajustar al medio. Ajustar al centro, ninguno. Ahí está. Perfecto.
Ok. Barrantes nos habla de dos paradigmas, positivista y naturalista. El paradigma positivista considera que el mundo, de manera concreta, tiene una funcionalidad, busca generalizar, sobre todo explicar desde nuestro punto de vista. El paradigma naturalista, al contrario, no busca generalizar, no busca comprender, empatizar con el sujeto que estamos investigando. El paradigma sociocrítico no busca ni generalizar ni comprender, va más allá. Considera al mundo como una lucha de contrarios. De manera concreta, lo que establece o lo que busca es solucionar problemas de los sujetos de estudio, a los que está estudiando. En base al paradigma positivista, en base a este paradigma, podemos identificar el abordaje pragmático. El abordaje pragmático considera la comunicación como un proceso, pero sobre todo estudia los efectos del proceso de la comunicación. En cambio, el abordaje sociotécnico no es, o sea, considera también a la comunicación como un proceso. No más que estudiar los efectos, estudia el poderío del medio como tal, el aspecto del medio, generando de manera concreta. En cambio, en el paradigma naturalista, pues sencillamente investigamos, bueno, a la comunicación. Eric Torrico le llama del abordaje político-cultural, nosotros podemos llamarlo de la cultura. Estudia la comunicación como un fenómeno. Este fenómeno es sociocultural. Es decir, es una extensión de la cultura. La comunicación es una extensión de la cultura. Está condicionada por la cultura. Y de manera concreta, la cultura no la podemos medir por un aspecto cuantitativo. No podemos medir costumbres, no podemos medir pareceres, libertades, etc. Y podemos utilizar, por ejemplo, estos métodos para comprender la cultura. La fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodología, investigación, acción y el método biográfico. Y finalmente, a partir del paradigma sociocrítico, identificamos pues identificamos al mundo como una lucha de contrarios, ¿ya? Y queremos solucionar, buscar elementos para poder solucionar. Y tenemos al abordaje comunicacional crítico, donde se ve a la comunicación como un derecho, como un instrumento, la comunicación como un instrumento para emancipar a las personas que sufren alguna dominación. Aquí lo que se hace en este paradigma crítico es denunciar. Por lo tanto, yo en una denuncia, o si considero como un derecho, no voy a partir de mediciones, sino que de manera concreta voy a utilizar lo cuantitativo y también puedo utilizar estos métodos. Por tanto, voy a colocar, esto es azul, esto es rojo. Si agarro rojo y azul, voy a combinarlo en morado. Entonces, voy a buscar un morado bajito. ¿Dónde está morado? Aquí está. La combinación de estos dos establece lo cuantitativo. Puedo utilizar estos métodos, ¿ya? Ahora, en nuestra materia, vamos a ver esto que está pintado con naranja. Vamos a estudiar en métodos 1 el paradigma positivista, partiendo de las teorías del abordaje pragmático sociotécnico bajo un enfoque cuantitativo, bajo un método experimental o no experimental. Yo creo que por los recursos va a ser no experimental. Pero eso es lo que vamos a avanzar. Y en metodologías de la investigación 2, ustedes van a avanzar el resto. Es decir, el paradigma naturalista y sociocrítico van a hacer una investigación donde partan de teorías culturales o teorías críticas, pero sí o sí van a utilizar un enfoque metodológico cualitativo utilizando estos métodos como tal. ¿Alguna pregunta? Tribuna abierta. Quedo a la escucha. ¿Están ahí? Hola, ¿están ahí?
No sé, a ver, me siento como Talía. Talía sacó su video y más o menos, bueno, alguien está dando signos de vida por ahí. Alguna Decía, lo escuchamos, pero nadie creo que tiene una pregunta. adelante, adelante, vamos. Lo escuchamos, pero nadie tiene su pregunta. Me escuchan, pero nadie tiene ya Sí, aquí. la escuchamos, Lisen. Sí, sí, todo claro, ok, perfecto, 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 ok. Por si acaso voy a tener el video de Talía cerca por ahí. Ya una vez que hemos visto la relación y hemos entendido, aquí por ejemplo hacen clic en la lección para descargar el texto de Barrantes. Esta tablita es adaptada de Rodrigo Barrantes, Julia Añorga y Alberto Rodríguez, Eric Torrico y dos autores, Girot y Perret, quienes hablan específicamente de este vínculo. O sea, no es un invento mío, sino esto lo hemos vinculado para que ustedes puedan, para comprender específicamente para nuestra materia. Vamos con el último nivel del modelo metodológico. Es el nivel técnico. ¿Ya? Nivel técnico. A ver, voy a pedir, por favor, vamos a ver, Omar, Hernán, Omar, ¿estás en línea? Sí, sí. Gracias, iba a poner el video de Talía. ¿Puedes dar lectura, por favor, a estos dos conceptos? Sí, sí, un momento. Ya. La técnica es un conjunto de instrumentos de medición elaborados en base a los conocimientos científicos. La técnica permite la aproximación del investigador a la realidad. Las técnicas van ligadas al enfoque metodológico elegido y sobre todo a unos elementos de la investigación, denominado variables y atributos que veremos más adelante. Perfecto. Entonces, el nivel técnico se refiere a la aplicación de ciertas acciones que nos permiten llegar a investigar a nuestro objeto de estudio. Voy a copiar esto porque lastimosamente no se llegó a copiar el formato, ¿ya? Y complementando a esto que nos hemos referido. Aquí está, voy a ampliarlo. Aquí está, pues, lo que quiero compartir con ustedes. Considerando que hemos tenido un paradigma o considerando el paradigma positivista, identificamos que existe, o bueno, en la comunicación, el abordaje pragmático y sociotécnico, lo que conlleva un enfoque metodológico cuantitativo. Este enfoque metodológico puede tener un método experimental o no experimental. Y puedo utilizar en este enfoque técnicas que me ayuden a contar cantidad de personas, cantidad de años, cantidad de mensajes, cantidad de palabras, cantidad de errores ortográficos. Ustedes deben estar avanzando en taller de redacción, no sé, siempre avanzaban eso con los docentes. Por ejemplo, la cantidad de errores ortográficos que se publican en notas del periódico, ¿verdad? Pues les hacen tomar fotitos de la cantidad de errores ortográficos de los letreros. Eso, por ejemplo, es un análisis de contenido. Sondeo de opinión, alguna pregunta que les hacen en la calle y les dicen, ¿qué opinas del coronavirus? Eso es un sondeo de opinión. Encuesta, es una técnica que utiliza una boleta con un conjunto de preguntas. Son 20 preguntas, 30 preguntas. Yo recuerdo haber hecho justamente una pregunta con una boleta con más de 500 preguntas para una muestra de población. O entrevista estructurada. La entrevista estructurada es como un examen. Pregunta, respuesta, donde el investigador tiene planteados específicamente las preguntas como tal. Ya aquí tenemos algunas cositas que les pueden ayudar a ustedes. A ver, este es un ejemplo, aquí están los instrumentos, aquí están algunos instrumentos. Una encuesta siempre utiliza una boleta de encuesta. Aquí está un ejemplo de una boleta de encuesta como tal.
¿ya? Y bueno, aquí si pueden ver, son preguntas que se ha desarrollado a un público específico de una investigación. Este es el ejemplo de una boleta de encuesta. Un instrumento es un documento, una herramienta que se utiliza para desarrollar una técnica. Pueden encontrar también aquí una revisión de ficha documental. Eso es análisis de contenido. Esta es un instrumento que utilizamos para hacer una observación. Los que dicen voy a aplicar la observación, ¿ya? O la revisión documental o análisis de contenido, que en realidad es su nombre específico, pues van a utilizar un instrumento como este, ¿ya? Donde puedan contabilizar la cantidad de palabras, errores, etcétera. Y en función a eso establecer los atributos como tal, ¿ya? Una entrevista, a ver, una entrevista, aquí está. Esta es una entrevista estructurada. ¿Por qué se llama estructurada? Porque no importa lo que responda el entrevistado, lo importante es que responda a la pregunta. ¿Me dejo entender? Es como un examen porque las preguntas ya están planteadas y no se pueden cambiar. Ya no se cambian. Lo importante es que haya una respuesta como tal. Es un diálogo condicionado, por decirte así. En cambio, si ustedes van a utilizar métodos 2, ya voy a poner en color morado, ¿ya? Si van a utilizar en métodos 2 el paradigma naturalista o sociocrítico, van a utilizar estos abordajes cultural y crítico en el ámbito comunicacional. Eso va a derivar obviamente en un enfoque metodológico cualitativo y pueden utilizar cualquiera de estos métodos, la fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodología, investigación, acción, método biográfico, pues van a utilizar estas técnicas. Observación, entrevista no estructurada, análisis del discurso. No es lo mismo que análisis de contenido. El análisis del discurso de la práctica. Grupo focal o entrevista circular. La observación puede ser participante o no participante. La observación es una técnica donde el investigador puede observar comportamientos y registrarlo en un instrumento. La entrevista no estructurada, a diferencia de la estructurada, no parte como preguntas, sino parte como puntos de conversación. Ya es decir, aquí el investigador saca preguntas gatillo, pero puede modificar las preguntas conforme las respuestas del entrevistado. El análisis del discurso compara el texto, no mide letras, sino compara el texto con la práctica de las personas que estamos investigando. El grupo focal, para poder definir un poco el grupo focal, a ver, el grupo focal utiliza determinados elementos. Vamos a buscar una imagen del grupo focal. Utiliza estímulos para determinadas personas. Ya, por ejemplo, esto. Plantea y habla respecto a un tema determinado. ¿Ya? Tiene un tema foco, de ahí viene su nombre, grupo focal, de un tema foco como tal. A ver, quisiera que solamente a ver, tipo, quiero prediseñadas, no, GIF tampoco. No quiero fotografías, a ver, fotografías. Aplicar el grupo focal conlleva un estímulo, me sale fotografías y me ponen esto. Esto, por ejemplo, ¿ya? Quienes participamos en algún grupo focal, bueno, hemos sido personas que nos hemos reunido en torno a un tema determinado. Un moderador no solamente nos hace preguntas, sino estimula nuestra participación con alguna especie de preguntas, no sé, nos inclusive da algún tipo de refrigerio o algunos elementos sobre los cuales podemos conversar y dar nuestras impresiones. Utiliza mucho en las campañas electorales, ¿ya? En las campañas electorales, ya que estamos en elecciones en nuestro país, pues utiliza muchos grupos focales para poder señalar de que en estas campañas son adecuadas, ¿ya? Es decir, se reúnen de manera concreta personas, les presentan algunos spots, jingles, y estas personas señalan sus impresiones y varían justamente con él. Ya, esos son grupos focales con los cuales se pueden trabajar en métodos 2
Y entrevistas circulares son entrevistas, como dice su nombre, como grupos focales, donde dan respuestas a una pregunta que da el moderador como tal, ¿ya? Estas técnicas vamos a aplicar una vez hayamos definido el método. ¿Qué es lo que pasa? Hay una confusión entre la relación de métodos y técnicas. Usualmente hay algunas personas, ¿ya? Hay algunos colegas que dicen, por ejemplo, el enfoque metodológico cuantitativo, lo cuantitativo se llama cuantitativo porque vamos a utilizar encuestas, entrevistas, análisis de contenido, y no es así. La técnica no define al método, el método define la técnica. ¿En qué sentido? Si nosotros vamos a identificar y vamos a partir teorías que busquen a la comunicación como un proceso, pues vamos a identificar variables que vamos a medir. Y esas variables pueden ser sujetos a control o no podemos controlar estas variables. Eso lo hace experimental o no experimental. Y en función a eso establecemos las técnicas que nos permiten medir o contar estas variables, ¿sí? En cambio, si utilizamos un paradigma naturalista y estudiamos a la comunicación como una extensión de la cultura, vamos a utilizar un enfoque cualitativo. Y probablemente utilicemos la etnografía, ya como método, que está basado sobre todo en entrevistas no estructuradas y en observación. El método define la técnica no define el método. Entonces, lo que yo les pido es que cuando se refieran a cualitativo y cuantitativo, en realidad son enfoques que dependen de las teorías. Por tanto, ustedes mantengan siempre la coherencia entre las teorías, los enfoques metodológicos, los métodos y las técnicas. Las técnicas se definen en función a los métodos. Los métodos se definen en función al enfoque metodológico utilizado, que a su vez es definido por los abordajes que llegamos a concebir respecto a la comunicación. Esto es de Barrantes, Girot, Perret, Añorga, Rodríguez y obviamente Torrico en la definición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Mejor que lo paro eso, porque probablemente YouTube me corte y me diga, están utilizando material no grabado. Ok. Juan Daniel nos dice clarísimo. Andrea Siles nos dice clarísimo. Ok, ninguna pregunta. Pues bien, este fue el material del día de hoy. Esta fue la